Hola a todos, Dios les bendiga. Día 190 de 365 días, llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Mateo capítulo 14, versículos del 15 al 18, que nos dice así: Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra en un breve resumen? Bueno, aquí habla acerca de la alimentación de 5,000 personas, que Jesús había ido a un lugar desierto, a solas, a hablar con su Padre, porque claramente muchas veces a él no le gustaba estar tan agolpado de mucha gente y siempre se la pasaba solitario, en comunión con su Padre. Y siempre las personas buscaban la manera de perseguirlo, de seguirlo, porque no sabían estar sin él, aunque muchas veces no lo seguían porque buscaban lo que el Señor nos ofrece, la salvación, sino más bien por lo que Él les daba para suplir sus necesidades o lo que ellos querían. Pero independientemente de cómo ellos pensaran o cómo seguían al Señor, el Señor siempre tenía compasión y los ayudaba. Pero lo que vamos es que cuando anochecía se acercaron a los discípulos del Señor diciéndole, estaban preocupados, diciéndole: Señor, el lugar es desierto, o sea, aquí no se va a poder encontrar comida y no hay lugar donde podamos comprar comida. Eso es lo que pensaban los discípulos, y claramente ya la hora estaba pasada, o sea, estaba anocheciendo. Entonces los discípulos lo único que hicieron fue, le dijeron al Señor era que despidiese a la multitud para que fuesen a comer, porque claramente ahí no había ningún lugar donde encontrar comida, y claramente se estaba anocheciendo, y iba a ser aún más difícil poder hacer que esas personas encontrasen alimento en ese lugar desierto donde estaba Jesús. Pero claramente, aunque los discípulos se preocupaban, para el Señor no era así, porque el Señor sabía qué iba a hacer. Por eso dice: despide a la multitud. O sea, la manera en cómo ellos estaban como que haciendo de que esa preocupación en ellos les afectara a los discípulos, porque sabían de que no iban a encontrar comida esas personas en ese lugar. Ellos lo único que le dijeron al Señor era que despidiese a la multitud para que así pudiesen comer, porque los discípulos no encontraban la manera de que esas personas comieran en ese lugar. Por eso dice: despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, o sea, pues a los lugares donde verdaderamente había comida. Y le dijeron al Señor que despidiese a la gente mejor, para que de pronto no fuesen a pasar toda la noche sin comer. Por eso dice el 16: Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer, porque el Señor sabía de que ellos tenían unas cuantas provisiones, los discípulos. Y el Señor sabía de que, aunque los discípulos pensaban de que con eso no era suficiente, para el Señor eso era suficiente para hacer el milagro y darle una vuelta, un giro tan sorprendente a lo que los discípulos no creían y les preocupaba, que era la alimentación de todas esas personas. Por eso dice, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, o sea, el Señor no quería que ellos se fueran. Ellos querían que con eso poco que ellos tenían, que el Señor sabía lo que tenían los discípulos, iban a comer todos. Por eso les dijo: darles vosotros de comer, porque el Señor sabía que ellos tenían provisión, un poco. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y sabemos cómo terminó, que con eso poco, que para ellos era poco y que no iba a ser posible para solventar toda a esa gente de comida, el Señor con eso poco, con esos 5 panes y 2 peces, hizo un prodigio muy grande. ¿Y qué fue lo que hizo? Para los discípulos era preocupación, para los discípulos era alejarse del problema, que despidiese a la gente, para que pudiesen encontrar eso, que ellos veían incierto en ese desierto, pero que claramente con eso poco que ellos tenían, para el Señor era mucho, y claramente proveyó para 5,000 personas. De igual manera nosotros, muchas veces cuando estamos pasando situaciones económicas difíciles, el Señor, aún con lo poco que nosotros tenemos, Él puede hacer un prodigio y un milagro en nuestra vida.